Hola chivolada, sé que ha pasado un tiempo y no he estado grabando porque no me nacía. Y por el tema de que me iban a preguntar muchas huevadas como quién es Richard Swing, que ya saben, qué pasa con el COVID, que ya saben, qué pasa con Reactiva Perú, que ya vieron. Entonces, quise un tema un poco más amplio, que nos jode, inclusive desde antes del COVID, pero con más ganas del COVID, que es el tema de la informalidad. ¿Qué pasó ahí? Y es que siento que se comprende mal cómo pasa el tema de la informalidad o cuál es el asunto y la relación con la precariedad. Y veo muchos huevonazos aplaudiendo lo que hace Forsyth o lo que hace Suselo, lo que hace la municipalidad persiguiendo a gente que es ambulante. No digo que esté bien que haya en las calles un montón de ambulantes, sino que por ahí no va. De buenas a primeras cabe preguntarnos qué es informalidad. La informalidad se refiere a esta situación de cumplimiento parcial o incumplimiento total de lo que es legal, de las leyes. De ahí viene, dentro de esta dinámica, lo que es la actividad informal, ¿no? Actividades económicas que son informales, como la minería ilegal. El sector informal, que se refiere a el papel que tiene, por ejemplo, la minería ilegal dentro de la economía nacional. Y la economía informal, que se refiere a todo lo que viene con la minería informal. Quién contrata al minero informal, cómo hace sus contratos, a quién le vende el oro, esas vainas. Cómo funciona el circuito. Y esto comienza a generar un poco más problemas, porque si es que hay algo que reconoce el INEI y en cierta manera la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es de que no hay una definición clara en la medida que dónde delimitas, porque también el sector formal depende muchas veces de la informalidad. Es decir, tu contrato es malo, te pagan mal, o tienes un contrato temporal medio raro, o no te está trabajando donde deberías estar trabajando, pero estás trabajando ahí, entre otras cosas que suponen un respecto muy laxo a la ley, también es informalidad, ¿no? Los malos contratos ya de por sí es informalidad, ser un trabajador informal. Y eso también ocurre dentro del Estado. El Estado tiene informalidad. Es más, muchas actividades formales se mezclan con las informales. Por ejemplo, en Madre de Dios, estos lugares que son prostíbulos de menores son formales en la medida de que adquieren su cerveza mediante un vínculo formal con las cervecerías, ¿no? Les venden por concesión cantidad de cervezas y eso es formal. Es decir, son negocios que hacen ese trato formal de que son bares. Pero lo informal es la otra actividad. Y no es tan dividido el espacio. Entonces, ¿dónde está esa división real? Es bastante complicada. Y es por eso que el tema de la informalidad, que calza con la precariedad, puede ser muy nebuloso de tratar de ver en nuestra cotidianidad. Es decir, normalmente sí lo vivimos. Muchas veces tenemos esas chambas mierderas, como la gente de McDonald's, que cobras 6 horas pero te hacen ir 12. Eso es informalidad. Y lo haces por necesidad y no está rompiendo a grandes rasgos las reglas. Y es igual de informal que el ambulante, que el cachinero, que el reciclador. Claro, en su caso es un poco más conchudo, pero ahí vemos cómo es difícil delimitar esto. Es decir, ¿dónde trazamos la línea? Porque el reciclador, el plástico que va a vender, lo van a hacer casacas que se van a tener en un negocio formal en gamarra, porque eso hacen con las fibras. El papel que recoge también va a ser reciclado para hacer papel de colegios, porque usualmente el papel bulky tiene origen reciclado. Entonces, ¿dónde trazas la línea? ¿Dónde es no? Eso es jodido. Pero vamos un poco a adentrarnos a lo concreto de la situación peruana. Si vamos por el lado de los ambulantes, estos han sido presentes en virtualmente todas las ciudades del mundo, en todas las épocas, de alguna manera. Cuando crecen las ciudades, mucha gente vaya a buscar chamba, y si es que no tienen la chamba dentro de una fábrica, en un puerto, en un taller,
vive siendo ambulante o teniendo servicios ambulantes porque es una forma de también satisfacer la necesidad de la misma ciudad, ¿no? Si es complicado moverte, en la época colonial pasaba el pata con su carretilla de panes, o pasaba la lavandera, el aguatero, etcétera, etcétera, etcétera. Y proviene a la ciudad porque la gente necesitaba esos servicios. Claro, a menor escala y no llegaba a cubrir todo, especialmente en una ciudad mucho más pequeña que la de ahora. Ya a medida iba creciendo la ciudad, a mediados del siglo XIX hasta inicios y más avanzado del siglo XX, con las fábricas que comenzaron a crecer, con la migración interna, ya más o menos se veía este tema de, primero, que la ciudad crecía, se tugurizaba, y luego que había gente que no sabía dónde meter. Las fábricas crecían y había chamba para esa gente, pero poco a poco se hizo este sector necesariamente empobrecido, que trató de sobrevivir como podía. Ya en los 50, con estas olas migratorias, con el crecimiento y aparición de la clase media de provincia, estas zonas fuera de la ciudad también se hacen grandes, se hacen fuertes, pero también tienen este tema. Y en Lima se hace más crítico. Comienzan a aparecer los primeros pueblos jóvenes. A mediados de los 60, con los nuevos pueblos jóvenes, y 70, ¿no? Con la Vía El Salvador, con los otros barrios, como Huaycán, comienza a crecer el tema de la informalidad porque viene de la mano con el crecimiento informal de la ciudad, con este crecimiento más allá de la ley. Y es donde esto comienza a tener una forma propia. Ya no es el ambulante habitual, son muchos, o hay todo un sector del mercado que está dirigido precisamente a ser informal. Y muchas veces estas personas que eran informales consumían también y vivían de bienes y servicios del sector informal que ellos también producían. Hoy por hoy, por ejemplo, nos sorprendería que alguien que trabaja en Gamarra sea quien precisamente se puede comprar su pueblo en Gamarra. O a veces no tanto por el tema de salarios, pero ya voy a llegar ahí. En los 80 es cuando ya se hace más evidente, ¿no? El poco alcance del Estado en las ciudades ya hace que trate de lidiar con este tema. La aparición del apoyo estatal a los comités de vaso de leche, a los comedores populares, ya comienza a tratar de generar vínculos, ¿no? Verlo como una estrategia comunitaria. Pero sigue siendo un problema en la medida que la ciudad sigue creciendo y no sabes a dónde va todo esto. Porque estas personas vienen a Lima buscando una oportunidad, efectivamente, en una de las ciudades, pero tratan de salir adelante. Y a su vez, también tienes el tema de no solo de las ciudades, sino que el Estado peruano ha llegado tan poco adentro del país que hay muchas actividades económicas que no sabes cómo están ocurriendo. ¿No? Ya en los 70 se sabían de los casos de narcotraficantes, 80 comienza a surgir esto con más pendejada, y ya eso también está vinculado al sector informal. Entonces va por dos lados. La ciudad crece, el país mejora su situación económica con respecto a otros años, pero también llega con el tema de que el Estado no llega a muchas áreas del Estado, no alcanza. Entonces estos lados se vuelven informales por necesidad, como en realidad toda la informalidad nace por necesidad. Hay áreas de la selva, los legendarios Tingo María, donde hay un narcotráfico tremendo, pero es porque el Estado no llega ahí. Y no solo es meter postas médicas o unos cuantos militares, es dar servicios efectivos, cosa que no ocurría. Y no sigue ocurriendo a grandes rasgos. En los 90, cuando llega Fujimori, hay una apertura más grande, ¿no?, al tema de la informalidad. Es decir, ya desde un tiempo el sector industrial que teníamos se hizo más pequeño, aparecieron más empresas pequeñas a partir de los 80 y comenzaron a absorber esta mano de obra que sobraba, ¿no? Y comienza a surgir un montón de bodeguitas, todo esto, que se hace más fuerte con Fujimori porque al privatizar más cosas y al eliminar más trabajadores de fábricas, del sector público, tiene más gente que se dedica a hacer negocios pequeños. Uno de estos, el
transporte público. Entonces ya ves cómo el tema de la informalidad comienza a crecer un poco más. Fujimori no crea la informalidad, pero le hizo un avance espectacular. Lo hizo más grave. Y el tema sigue arrastrándose hasta hoy. Hoy por hoy, también muchos huevonazos consideran de que tenemos que darle más facilidades a las empresas informales. Lo cierto es que ya tienen muchas facilidades y aún así no tienden a formalizarse. Se les da facilidades al crédito, se les promete que van a tener acceso a crédito, hay reglas, leyes que no tienen que obedecer que se hacen las empresas grandes con respecto a beneficios laborales e impuestos, y aún así ocurre de todas maneras. No digo que todas las empresas pequeñas sean malas o sean informales, pero lo cierto es que pueden ser abusivas. Es más, tampoco voy a ponerme purista, porque las empresas grandes también viven de la informalidad. Y es que eso quiero ir. Con lo que había mencionado en la anterioridad de este tema de la informalidad y precariedad, y que es difícil delimitarlo de una forma clara, tienes este problema de que la informalidad surge porque no hay donde más meter gente. Tu nivel educativo es poco bajo, el 33.3% de la población tiene educación superior, no sabes dónde meter al resto a chambear, y entonces las chambas buscan nivel técnico muy bajo, y siempre te van a pagar bajo por eso, y no se van a dignar a capacitarte o a educarte. Entonces, mientras te mantengan ese nivel bajo, te van a pagar mal y te van a poner en peores condiciones. Y no les cuesta, les es muy fácil. De ahí tienes tu contrato de 3 meses de alta rotación, que te botan al toque, que te hacen trabajar más de 8 horas, que te hacen trabajar en fin de semana, feriado. Y eso es informalidad. Y ha sido muy normalizado. Igual en la situación de los ambulantes. Estas personas no tienes dónde meterlas a chambear. Muchos de ellos migran porque aún a estas alturas del partido siguen sin haber muchas oportunidades dentro del país. Vienes a Lima, donde las cosas están ligeramente mejores, no consigues chamba en Lima formal, tienes que agenciártelas. Y es inevitable. La prueba de ello es que mucha gente se ha movilizado de Lima a regresar a sus ciudades natales cuando el tema de la cuarentena se hizo inevitablemente incómodo para los bolsillos, porque eso es lo que terminó ocurriendo. No puedes pensar de que una economía con tan grande sector informal va a ser sostenible, y mucho menos, y eso es un gran error, creer que la informalidad es un fenómeno mágico que no tiene más que solución que aguantártelo. No ver que tiene ya una trayectoria, no ver que el hecho de que con la reducción de trabajos más estables, de empresas más grandes como las industriales, y comenzar a industrializar, comenzar a incentivar precisamente este auge de pequeñas empresas más asentadas precisamente en precariedad, en informalidad, ha facilitado que esto ocurra. No puedes pensar que la gente se va a formalizar porque le hace la situación más amable. La informalidad la gente no la está escogiendo porque es más costoso ser formales. Es una imbecilidad que Hernando Soto ha dicho. La informalidad la tomas porque el mercado ya se saturó, porque ya no tienes dónde más chambear. ¿A dónde vas a ir? Y si es que vas a chambear, las condiciones son tan malas que mejor es tener un horario que te pones tú mismo y unas reglas que te pones tú mismo. Y terminas siendo un autoempleado que vive en condiciones muy malas, que tienes que estar viviendo el día a día, que no tiene un salario estable y que tiene un contrato muy malo si es que está viviendo para alguien más de comisiones. Entonces yo te pregunto si es que la salida está tal como la está poniendo el gobierno. Y no es cierto. Mientras no se ve este problema grande, este problema chiquito va a ser perpetuo. Y perpetuamente va a haber informalidad, perpetuamente no vamos a solucionarla. Y hoy por hoy, en esta situación de pandemia, esto va a generar más muertos, que si no se mueren de enfermedad, se van a morir de hambre. Y vamos a estar sentados esperando que mágicamente eso ocurra. Y el gobierno va a estar esperando mágicamente que eso ocurra. Y si es que lo hace, es por ignorancia, lo cual lo encuentro muy difícil,
o es por deliberada malicia porque no le importa. Porque no cree genuinamente de que vaya a ser posible que alguna vez uno tenga un lugar donde trabajar en el cual se enferma o hay una situación de pandemia, uno puede estar tranquilo y no tener que arriesgarse y trabajar o en condiciones salubres para evitar enfermarse, como no pueden hacerlo las pequeñas empresas, o estarlo en una situación básica en la cual la empresa te paga de todas maneras porque no puedes ir a trabajar, cosa que no pueden hacer las empresas pequeñas y pudiéndolo no lo hacen las grandes. No hay una salida real tal como se están pensando las cosas. Y nunca va a ser así. Que se piense una alternativa más seria. Porque de la otra manera, el resto de nosotros somos tan desechables como un papel higiénico. Y me parece una falta de respeto por parte del gobierno si es que no una muestra de una abierta guerra contra todos nosotros y nosotras. Nada más, chibolada.